Ok, ya estamos grabando. Voy a ampliar la pantalla para que todos aparezcan. Voy a poner 42, a ver si llegan tantos. Bueno, muchachos, buenas tardes. Nuevamente una clase de estudios coloniales latinoamericanos sincrónica. Eh, Tenemos dos objetivos fundamentales hoy. El primero es trabajar lo más posible sobre un taller de escritura académica dedicado a cómo elaborar un resumen de artículo académico, ¿verdad? Y el resto del tiempo lo vamos a utilizar para hacer una recapitulación de las sesiones asincrónicas, que son varias. Una sobre el Códice Florentino, otra sobre De Instauranda a Etíope en Salute de Alonso de Sandoval, otra de La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz de Sor Juana Inés de la Cruz y finalmente El Lazarillo de Ciegos Caminantes de Alonso Carrió de la Bandera. Como la semana que viene vamos a tener otro taller, en este caso dedicado a artículo académico, lo que no terminemos hoy de recapitulación lo continuaremos la semana que viene, de manera que siempre podamos, bueno, no desarrollar unas sesiones. Yo estoy seguro que ya ustedes han desarrollado unas sesiones eh, con la misma calidad y con más tranquilidad que las que podemos hacer, las pudiéramos haber hecho sincrónicamente, pero sí anotar unos elementos importantes en cada uno de estos casos y también en el caso de que las hubiera, compartir sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Esa es la parte más importante de esa recapitulación. Tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos en la semana 11. Estamos en la semana 11 del semestre. Esto se fue, ¿ok? Entonces, digamos, va a llegar el momento en que van a venir algunas entregas escritas, evaluativas, y van a llegar algunas fechas tope, como el caso de los comentarios. Entonces deben acelerar porque ya nos queda poco, ¿verdad? En ese sentido, fíjense que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, vamos a hacer 3 talleres. Vamos a hacer este taller de resumen hoy y vamos a tener 2 sesiones de taller de artículo académico, que como ustedes saben es la evaluación más extensa y digamos que tiene más puntaje en el curso. Entonces la idea es que le dediquemos tiempo. Son talleres, eso implica que se espera la mayor participación de parte de ustedes, ¿verdad? Cumpliendo las tareas que están asignadas para ustedes en el proyecto docente para esos días. De igual manera, bueno, nos queda la última unidad del curso, que está dedicada al siglo XIX y en el cual tenemos 2 textos. Uno es la autobiografía de Juan Francisco Manzano, que es un texto muy particular porque es una autobiografía escrita por un esclavo, por una persona que en ese momento estaba esclavizada. Y es el único texto de ese tipo escrito por una persona esclavizada en las Américas hispanas, Es decir, no hay ningún otro texto autobiográfico que se conozca de ese periodo, ¿no? Eh, de una persona esclavizada. Y el otro texto es la novela Sap de Gertrudis Gómez Avellaneda, lo que quiere decir que es una novela que tienen que leer, ¿verdad? No va a ser un capítulo, implica un esfuerzo de lectura
mayor, pero además se lee muy rápido, se lee muy sabroso, es una excelente novela. Así media, bueno, hay algunos elementos románticos en el buen sentido de la palabra. Desventaja, no hay PDF, el texto tienen que leerlo en línea, ¿ok? Eh, es una novela canónica, se llama SAB, S-A-B, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Es prácticamente el único texto literario, así literario, que hay en el curso. Entonces, recuerdo en su momento debates muy enconados en clase sobre las posibles interpretaciones de esta novela. Entonces, los y las animo a que los que no lo han hecho empiecen inmediatamente la lectura de SAT, de manera que cuando tengamos la sesión que tenemos asignada para eso, digamos, tengan una idea, puedan discutir la novela. Estamos hablando de 147 páginas. Pero les digo, se lee muy fácil, no es una novela existencialista ni nada de eso, es una cosa que se lee con cierta facilidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos queda. Y fíjense que la última semana del curso no tenemos clases porque para esa semana está programado entre el 1 y el 5 de noviembre la realización de crítica práctica, práctica crítica, un coloquio 2021. Lo que quiere decir es que le cambio clases por participación en el coloquio, no es que no tengan nada que hacer esa semana. ¿Ok? Entonces vamos a tener sesiones de ponencias en las mañanas, por lo menos del 2 al 5, y las conferencias centrales las vamos a tener después de 5 y 10, de manera que no interrumpan el horario de las clases. Es una oportunidad excelente por varios motivos. Esta es la tercera vez que se va a realizar el coloquio, es decir, ya hay una tradición que se está sedimentando. Generalmente los estudiantes de cuarto semestre son los que llevan adelante el coloquio. Ustedes van a estar en cuarto semestre el semestre que viene. Van a tener la oportunidad de escuchar ponencias de compañeros de cuarto, de quinto, de sexto, de séptimo, de octavo, y además tendrán la oportunidad de escuchar primero a el primer escritor invitado al coloquio y luego a 3 conferencistas invitados. ¿Alguien ha escuchado el nombre Edmundo Paz Oldán? ¿Le suena de algo ese nombre? Bueno, búsquenlo, googleenlo. Edmundo Paz Oldán es hoy mismo una de las grandes celebridades de la novela latinoamericana. Es un autor boliviano que su última novela publicada se titula Los días de la peste y es sobre una pandemia. Y la publicó un poco antes de que empezara nuestra pandemia. Es decir, estamos hablando de alguien que es una celebridad. Va a estar con nosotros ese día 1 de noviembre y luego vamos a tener el 2, a ver, bueno, son 3, repartido entre el 2 y el 5, 3 conferencistas invitados. Por un lado vamos a tener a Raúl Rodríguez Freire, que es un profesor chileno muy reconocido en América Latina, que trabaja mucho sobre la crítica de la universidad contemporánea. Es una persona muy crítica, genera mucha polémica sobre la situación actual de la producción de conocimiento en la universidad y es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y es el director de su programa de doctorado en literatura. Además vamos a tener a la profesora Susan Larson, es una profesora norteamericana, fue mi profesora durante el doctorado
y actualmente tiene una posición académica muy importante en Texas Tech University, una universidad pública del estado de Texas en Estados Unidos. Y ese día de su conferencia va a estar en Madrid disfrutando una beca Fulbright, es decir, que nos va a estar hablando cuando sean las 12 de la noche de ella en Madrid. Lo que indica un poco como el compromiso, ¿no? Hablar a las 12 de la noche, dar una conferencia a las 12 de la noche es particular. No son las velitas, es una conferencia. Y es una persona que trabaja la intersección entre los estudios del espacio, el urbanismo, sobre todo en la literatura y el cine español del siglo XX. Ha publicado muchos libros y es una persona que yo respeto muchísimo, igual que a todos los demás. Y finalmente vamos a tener también al profesor Juan Carlos Quintero Herencia, que es puertorriqueño, es profesor de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, es un experto en literatura caribeña, también es poeta, ha publicado varios libros, tiene un libro sobre la salsa como género musical y su, digamos, sus intersecciones con la cultura caribeña, tiene otro libro sobre la intelectualidad cubana de los años 60, tiene otro libro sobre interpretaciones insulares, archipelágicas de la literatura y la cultura caribeña, perdón. Y digamos, los cuatro son personas muy conocidas, muy reconocidas, cada uno en sus áreas de trabajo, entonces va a ser una oportunidad única de poder escucharlos, quizás de poder hacerles preguntas, de interactuar con ellos. Y tengan en cuenta, si alguno ha tenido la oportunidad de leer la convocatoria que les he compartido en el grupo, que cualquiera de ustedes podría presentar una propuesta de ponencia si así lo deseara. Porque en esta ocasión el coloquio está abierto a todos los estudiantes activos del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena y a los egresados no graduados. Y aprovecho para conectar eso con el tema de nuestro taller de hoy, el resumen de artículo académico. El único requisito que tiene el coloquio para presentar una propuesta de ponencia es que los estudiantes llenen un formulario en el cual tienen que poner básicamente el título de su ponencia, ¿ok? Que se espera que coincida o no con el título de un artículo, con el título del artículo que van a realizar antes en algunos cursos, en el caso de ustedes después, y un resumen de 150 a 200 palabras, ¿verdad? Para eso sirven los resúmenes. Los resúmenes tienen, digamos, tenemos básicamente dos tipos de resumen. Un tipo de resumen que se escribe con anticipación a la escritura del texto que está resumiendo, ¿verdad? Es como un resumen que realiza, es un plan de algo que se quiere hacer, ¿verdad? Ese es el tipo de resumen que ustedes van a escribir. Y hay también un tipo de resumen que se hace al final de un texto más largo, como un artículo académico, en el cual, estando ya terminado el artículo, se elabora el resumen. En la mayoría de los casos es un requisito de publicación en las revistas académicas. Entonces, fíjense, ¿por qué escribir un resumen antes de tener escrito un texto? Por lo general, los ciclos académicos en la universidad son bastante largos. ¿Qué quiere decir? Que las conferencias se convocan por lo menos con un año de anticipación. Es lo más común del mundo, a veces con 2 años. Si un profesor recibe una invitación para dar una conferencia, quizás con un año de anticipación necesita pasar al menos un título y un resumen para que esa
conferencia sea aprobada. Entonces, ¿qué hace la gente? Escribe el resumen, piensa un título, muchas veces es un título tentativo que puede cambiar, ¿verdad? Lo envía y se toma el tiempo del año que sigue de escribir el artículo o escribir la conferencia que corresponda, ¿verdad? Es decir, es una manera de anticipar un trabajo que se va a realizar. No quiere decir para nada que si usted hizo un resumen diciendo tal cosa, usted se obliga totalmente a que el texto que va a escribir después sea idéntico a lo que dice el resumen. No, usted no se obliga a eso. Sencillamente, el resumen previo, un resumen de artículo académico escrito previamente a la elaboración de un artículo, es una propuesta. Funciona como una propuesta. ¿Qué quiere decir? Que ustedes piensan hacer tal cosa, lo que les permite a ustedes pensar por adelantado lo que ustedes quieren hacer. ¿Me explico hasta el momento? ¿Verdad? El resumen es un género académico, ¿ok? Y hoy en día es un género académico muy usual. No hay artículo académico que no tenga resumen académico. En el caso de los artículos que se publican en las revistas, el resumen tiene otra función. Ya el artículo está terminado, está, digamos, revisado y después del título se coloca el resumen. Generalmente muchas revistas lo incluyen en más de un idioma, al menos en español y en inglés. En inglés, resumen se dice abstract. Alguna gente que se le ha olvidado que en español hay una palabra que se llama resumen, se refieren en español al resumen como abstracto. Eso es un disparate, pero es un disparate bastante común en el lenguaje académico. Escribe un abstracto. No, no existe eso. Escribe un resumen. ¿Ok? En el caso de un artículo publicado, el resumen tiene la función de que una persona con solo leerlo se haga una idea de si ese artículo le va a interesar para leerlo completo o no. ¿Verdad? Hay mucha producción académica sobre cualquier tema, entonces la gente no puede darse el lujo de leer todos los artículos para decidir si le sirven o no. Los artículos necesitan estar bien redactados y dar cuenta claramente del tema de esos artículos para permitirle a los lectores decidir si son importantes para ellos o no, ¿verdad? En el caso del resumen, el tipo de resumen que ustedes van a elaborar, digamos, es un resumen propositivo. Ya ustedes han elaborado un estado de la cuestión. Ese estado de la cuestión les ha permitido explorar críticamente los antecedentes de el libro, texto, problema o lo que sea que ustedes estén trabajando, ¿verdad? Ustedes van a recibir esos trabajos revisados pronto, ¿ok? De manera que puedan hacer dos cosas. Primero, introducir las revisiones que sean necesarias para luego incluir todo ese resumen en el artículo. Es la tercera parte de la escritura en el curso. Es decir, tenemos un estado de la cuestión, un resumen y un artículo. Eso es cierto, ¿verdad? Ya ustedes tienen esas tres instrucciones disponibles de manera que ya ustedes se pueden hacer una idea completa del proceso. ¿Qué quiere decir? Que el estado de la cuestión revisado va completo en el artículo, casi completo, y eso es número de páginas que se descuentan del total que tienen que escribir del artículo. ¿Ok? Ustedes están escribiendo un artículo
en un proceso de escritura, ¿verdad? Ya están en el proceso de haber terminado el estado de la cuestión, van a recibir una revisión, van a implementar esas revisiones. Su estado de la cuestión debe haber terminado con una idea más o menos clara de qué tipo de investigación ustedes quieren realizar, ¿verdad? Entonces, sobre la base de ese cierre del estado de la cuestión, ustedes van a plantear un título tentativo y van a escribir entre 150 como mínimo y 200 palabras donde propongan el artículo que ustedes quieren escribir, ¿verdad? Y yo tendré que hacerme una idea lo más acertada posible de ese artículo a partir de la propuesta que ustedes realicen en el resumen, ¿verdad? Luego ustedes recibirán una revisión de ese resumen y lo incluirán en la parte preliminar de su artículo. ¿Ok? Y también eso hace parte de las páginas, si no recuerdo mal, de las páginas que están contadas como parte de la extensión del artículo. Preguntas hasta ahora. Juan Sebastián. Sí, profesor. Yo revisando las instrucciones que están en el grupo de Facebook, veo que hace mención a, digamos, una parte del resumen en la que uno plantea una hipótesis o una especie de resultados esperados. Y, o sea, me preocupa un poquito como que quizá que uno termine con una hipótesis que esté mal, aunque de eso se trata la hipótesis, o sea, que es algo a priori, pero no sé, siento que es como... Yo te entiendo, yo te entiendo. Ustedes tienen que ser buenos vendedores y un artículo se trata de vender una investigación, ¿verdad? Ustedes no tienen esa investigación hecha, pero ustedes tienen que pensar lo suficientemente en la investigación para resumirla. De hecho, ¿yo qué les recomendaría? El proyecto de investigación no es un paso de este curso, ¿verdad? Creo que sí lo es en crítica, ¿o no? ¿Yo qué haría? Internamente, yo elaboraría un proyecto de investigación que me permitiría fundamentar un poquito más el resumen. Ya tienen el estado de la cuestión. ¿Qué tendrían que añadirle a eso? Por lo menos una pregunta o una formulación de un objeto de estudio y una respuesta tentativa para eso. ¿Ok? Evidentemente ya ustedes deben estar muy avanzados en la lectura de los materiales que van a analizar. Tendrán que haber pensado ya o empezar a pensar antes de la entrega de ese resumen qué aspectos van a investigar, ¿verdad? Y sobre esa base establecer una pregunta y imaginarse qué tipo de respuesta ustedes le pueden dar. Yo les voy a decir una cosa, incluso cuando una persona, un estudiante, escribe una tesis y escribe una hipótesis, de la hipótesis que plantea el estudiante a las conclusiones va una distancia abismal, porque uno cree una cosa, pero los resultados de una investigación, sobre todo que nuestra investigación son escritura, ¿ok? Nosotros tenemos que pensar la investigación en estudios literarios y culturales como escritura. Y mientras no esté terminada la escritura, uno no sabe cuál va a ser ese resultado. Pero voy a ponerte un ejemplo. A ver, un libro que yo sepa, ok, un libro que no está en la lista de ustedes, Las Cartas Marruecas. Es un libro de 1770 y pico, escrito por un español, José Cadalso.
al estilo de las cartas persas de Montesquieu. Es decir, es un personaje, un personaje de Marruecos que viene de visita a España y está en contacto con un español y se escriben cartas en las cuales se evalúa las costumbres de España. Es una crítica a la nación española, digámoslo así. Entonces, imagínense que yo voy a proponer un resumen para una investigación. Yo no se lo he presentado a ustedes como ejemplo de nada, ¿verdad? Que yo sé que está de ejemplo en algún lugar, pero no sé dónde. De estado de la cuestión. Está en las instrucciones de estado de la cuestión. Ok, eso es un proyecto que está aprobado para financiamiento por la universidad. Ni me acuerdo cuál es la pregunta, pero el problema que los autores de esa investigación identificamos es que se habla de América, pero nunca los americanos ni América tienen voz en ese libro. Es decir, se habla de América como, es decir, imagínense que los inviten a ustedes a una mesa donde estén comiendo, pero no le den comida, más o menos. Entonces, sobre la base de los antecedentes, ningún antecedente investigativo sobre este libro que nosotros conozcamos habla ni de América ni de los libros que se produjeron en América evaluando la invasión española. Entonces, allí encontramos nosotros nuestro espacio de investigación. Es decir, leer un libro que es canónico español, ¿verdad? Que se lee en el canon español del siglo XVIII, que su autor es español, que su objetivo fundamental es hablar de la sociedad española, pero agarrarlo y arrastrarlo al campo de los estudios coloniales latinoamericanos y no leerlo en su faceta española, sino leerlo en su condición de texto que está realizando un balance de la conquista española. Entonces, ¿qué yo puedo esperar como resultado de esta investigación? Yo podría decir, a partir del estudio de las fuentes históricas utilizadas por José Cadalso en las cartas marruecas, pensamos arribar como resultado a la ausencia de fuentes americanas en esos antecedentes, lo que significa que hay eso manifiesta una disparidad epistemológica que termina convirtiéndose en un enjuiciamiento de los aspectos negativos de la conquista española para la propia España. Ok, eso no tiene que ser tan específico. Ok, pero ustedes seguramente saben lo que quieren lograr o tendrán que imaginarse lo que quieren lograr. Ahora, más luego vamos a ver las partes, porque esa no es la única parte que tiene el resumen. Yo les he traído varios ejemplos de resúmenes. No los he juzgado si son buenos o son malos, son distintos resúmenes que son temáticamente cercanos al curso en lo fundamental. Y me gustaría tener varios voluntarios para leer en altavoz estos resúmenes. Me gustaría tener los voluntarios previamente para que sea más rápido. Quienes, los que quieran ser voluntarios, por lo menos 5 voluntarios que levanten su mano mecánica, por favor. Ok, Juan Sebastián. ¿Quién más? Ana Cristina. Bajen la mano, por favor. Y Catherine. Ok, Ana Cristina Jaraba. Ok, ahí tenemos 3. De pronto alguien más se anima luego. Entonces, vamos a empezar a ver de lo que tengo acá. Voy a empezar a presentarles la pantalla. ¿Y qué vamos a hacer?
Ya ustedes se supone que han leído las instrucciones, pero vamos a ver en estos resúmenes reales qué elementos se están incluyendo en realidad. En la práctica, qué tipos de elementos los autores están incluyendo en sus resúmenes. ¿Ok? De manera que les sirvan a ustedes de guía para escribir los suyos propios. Ok, ¿alguien ha oído de la novela La perra de Pilar Quintana? ¿No han escuchado? Es una novela muy reciente de una escritora caleña que en este momento está teniendo un éxito arrollador en la narrativa colombiana y latinoamericana. Entonces, ¿qué me gustaría, Juan Sebastián, que tú leyeras el título del artículo, el nombre del autor y luego el resumen? Yo me desplazaría hacia abajo para mostrar el resumen. ¿Ok? Bueno, el título del artículo es La naturaleza y la violencia en La perra de Pilar Quintana. El autor es Greg, con el apellido Sibila, se lo mejor para pronunciarlo. El resumen. Este trabajo indaga el papel de la naturaleza dentro de la novela La perra, de la escritora colombiana Pilar Quintana. En este trabajo se partirá de la importancia de la dicotomía civilización-barbarie, propuesta por Domingo Sarmiento en el siglo XIX para revelar la manera en que la naturaleza servía como trasfondo inerte que el ser humano explotaba en su misión neocolonizadora. En La perra, Quintana interrumpe este discurso y desromantiza la selva mediante la ubicuidad de la violencia y la muerte. Así se reflexiona sobre el poder inquebrantable de la naturaleza en una región históricamente marginada de América Latina. Perfecto, muchas gracias, Juan Sebastián. Vamos a analizar este resumen y vamos a ver cuáles son sus componentes. Por ejemplo, la primera oración, ¿qué constituye como parte de este resumen? La primera oración. Introduce el texto que se va a estudiar. Ok, yo diría que plantea el objeto de estudio del artículo. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, la variable que se va a estudiar, que es el papel de la naturaleza, donde se va a estudiar, que es en la novela La perra de 2018 de Pilar Quintana. Aquí tenemos el objeto de estudio. Generalmente los resúmenes comienzan con el objeto de estudio, el planteamiento del objeto de estudio, que no es solo decir el título y el autor que voy a estudiar, sino desde qué perspectiva lo voy a hacer. ¿Ok? Luego, esta otra oración que es bastante larga, que empieza aquí en este trabajo hasta misión neocolonizadora. ¿Qué se hace en esa oración? Sería la perspectiva teórica. ¿Quién está hablando? Isabel Acuña. Isabela, efectivamente. Allí, fíjense que el autor de este resumen toma el término naturaleza y lo desarrolla como una perspectiva teórica en relación con esa dicotomía civilización-barbarie que para él parte específicamente del autor Domingo Faustino Sarmiento del siglo XIX. Es decir, que esta oración larga es, como dice Isabel, la perspectiva teórica que utiliza este artículo. Excelente, Isabel. ¿Y qué pasa con las dos oraciones que siguen? Estaría la pregunta. ¿Quién habla? Isabel Acuña. Isabel, ¿dónde está la pregunta? Muéstramela. En La perra, Quintana interrumpe este discurso
o sería más bien la hipótesis, no estoy segura. Yo diría que esos son los resultados esperados. ¿Ok? Y La de hecho, hipótesis y resultados. exactamente, la hipótesis o resultados esperados. Según el autor, ya está dando unas especies de conclusiones de lo que espera que se desprenda de ese estudio. Dice que la novela La Perra desromantiza la idea de la selva y eso lo hace a través de la ubicuidad de la violencia y la muerte en la novela, y que además reflexiona sobre el poder de la naturaleza en una región marginada de América Latina. Está hablando específicamente de el Chocó, porque allí es donde ocurre la novela, en las cercanías de Buenaventura, si no me equivoco. Entonces, fíjense que tenemos primero el planteamiento del objeto de estudio en la primera oración, luego tenemos un muy breve desarrollo del concepto o la perspectiva teórica más importante de la investigación, y luego tenemos dos oraciones finales en las cuales se plantean los resultados a los que el artículo espera llegar. Alguien tiene el volumen, el micrófono abierto y tiene una muy interesante conversación familiar. Bueno, si es Isabel, se lo perdono porque ha hecho una contribución muy importante en este día. Y fíjense que este artículo está publicado en la revista Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica. ¿Ustedes conocen esta revista? ¿No la conocen? Profesor, yo creo que de hecho uno de mis antecedentes, creo que es en el curso de crítica, fue publicado en esa revista. Ok, No ¿y sé si ustedes tengan la sabían idea. que el profesor Kevin R. Cedeño Guillén era uno de los editores de la revista? No lo sabían. Ahí aproveché para hacerle publicidad a la revista. Es nuevo. Este trabajo lo venía haciendo durante muchos años el profesor Wilfredo Vega Bedoya, y a partir de este año empiezo a hacerlo. Yo se lo recomiendo, hay unos excelentes artículos, y entre ustedes más citen la revista más visibilidad logra, ¿ok? Entonces asúmanla como nuestra. Tenemos varias revistas en este momento, y esta es una revista que publica el programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena en alianza con la maestría en estudios hispanoamericanos y del Caribe de la Universidad del Atlántico. ¿Ok? Bueno, vamos a buscar otro resumen. Ahora va a leer, ¿quién? Va a leer Ana Cristina, ¿verdad? Vamos a ampliarle el tamaño a Ana Cristina. Ya puedes, Ana Cristina, acuérdate, el título, el autor y el resumen, ¿sí? Ok. Ficciones académicas, imágenes de una institución en ruinas, de Raúl Rodríguez Freire. ¿Ustedes recuerdan quién yo les dije que era Raúl Rodríguez Freire hace un rato? ¿Alguien recuerda? Sí. ¿Quién? Bueno, recuerdo que lo mencionó. Va a ser uno de nuestros conferencistas invitados en el coloquio, y van a tener que sacar luneta para escucharlo. Es una persona extremadamente interesante y va a hablar del cambio climático. Les puedo adelantar. Una persona muy, muy, muy interesante. Digamos, desarrolla unos argumentos teóricamente muy elaborados, y es un autor muy reconocido. ¿Ok? Esto no es publicidad, ¿ok? Listo. Te lo paso de nuevo, Ana Cristina. Ok, el presente texto amplió mi pantalla. El presente texto Mira, ensayo. Ana Cristina, dame un segundito porque parece que alguien me toca la puerta. No debiera pasar, pero pasa.
Solo era alguien equivocado y le dije, me sacó de mi clase virtual. Me dice, ay, perdón, perdón, perdón. Listo, Ana Cristina. Ok. El presente texto ensaya una lectura de transformación de universidad moderna a partir de obras literarias, principalmente anglosajonas y en menor grado latinoamericanas, con énfasis en algunas novelas chilenas. Para ello, la noción de ficción opera como clave de lectura. Esto permite abarcar un corpus mayor que posibilita, luego de entregar algunos antecedentes históricos de universidad, presentar a la ficción como lugar privilegiado para comprender el desplazamiento de saber en tanto ejes articulador de la universidad moderna y su reemplazo por una institución basada en la flexibilidad y la precarización. Por último, se recurre nuevamente a la ficción literaria con el fin de mostrar, por una parte, su potencial para configurar un tipo de subjetividad a contrapelo de la impuesta por la necesidad de capital, y por otra, resalta el lugar privilegiado que la universidad tiene para fomentar. Ok, muchas gracias, Ana Cristina. Yo les hago una pregunta. En las instrucciones del resumen, ¿yo les pido palabras clave o no? Sí, profesor. Sí. Ah, qué bueno, se me olvidaba. Listo, vamos a analizar. Fíjense, este es un poquito más complejo, ¿verdad? Pero creo que sigue más o menos la misma lógica. Tenemos una primera oración larga. ¿Qué hace el autor en esta primera oración larga? Plantea el objeto de estudio, Sí, solo que en este caso es más complejo. plantea el objeto de estudio, pero es un objeto de estudio mucho más abarcador. ¿Por qué sabemos qué es el objeto de estudio? ¿Qué cosas tenemos aquí que nos indican qué es el objeto de estudio? Para mí es la frase, el presente texto ensaya una lectura. Cuando se dice que se ensaya una lectura es como el análisis que se propone. Ok, sí, yo estaría de acuerdo, pero en realidad esa es una frase, ¿cómo diría? Introductoria. Pero hay unos elementos aquí que son mucho más centrales. Por ejemplo, transformaciones de la universidad moderna. ¿Qué quiere decir eso? En este contexto, ¿a qué se refiere el autor con transformaciones de la universidad moderna? Pues es una noción o concepto que está sujeto a ser estudiado. Exactamente, es lo que él quiere estudiar. Él quiere estudiar las transformaciones de la universidad moderna. Miren el título nuevamente. Ficciones académicas, imágenes de una institución en ruinas. Es decir, quiere estudiar las transformaciones de la universidad moderna, pero ¿a través de qué? ¿O a través de qué corpus él va a estudiar las transformaciones de la universidad moderna? Obras literarias. Obras literarias principalmente anglosajonas y en menor grado latinoamericanas, con énfasis en algunas novelas chilenas. ¿Eso qué quiere decir? Que su corpus va a ser amplio, va a estudiar más de una novela y son novelas que representan, es decir, son historias que ocurren en la universidad. Eso se ha puesto muy de moda, sobre todo en inglés. Es decir, novelas que lo que hablan es de las cosas que pasan en la universidad. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la serie de Netflix de Cher. ¿No han oído hablar de ella? No sé cómo la traducen, no sé si la jefa. Chair es en inglés, cuando se habla de un contexto administrativo, es el jefe. El que tiene la silla es el jefe. Y The Chair es una historia de un departamento de inglés en una universidad de élite en los Estados Unidos donde hay muchos problemas, entre otros varios profesores que son unos dinosaurios, pero no se quieren jubilar. Y ella es de origen, creo que vietnamita, entonces hay un problema racial también allí.
pero hay un profesor que es el mejor profesor, pero es medio loco y se le ocurre hacer un saludo estilo Hitler en clase y sus estudiantes, generación Z, le vuelven la vida imposible, le hacen unas manifestaciones, prácticamente lo echan de la universidad. Es una serie bien interesante y, digamos, está en este contexto de ficciones que hablan sobre los problemas de la universidad contemporánea. ¿Ok? Entonces vamos a seguir analizando el resumen. ¿Qué más tenemos aquí? Ya la segunda oración. ¿Qué nos está diciendo la segunda oración? Para ello, la noción de ficción operará como clave de lectura. ¿Qué significa eso? Cuando yo les digo operará, ¿en qué piensan ustedes? ¿Es otro tema, igual que transformaciones de la universidad? No, yo lo siento más como o lo interpreto más como que la ficción va a ser un medio para el análisis o el estudio que va a hacer. Exactamente. Y ese medio se llama metodología. Es decir, él allí nos está presentando la metodología que va a emplear en el estudio y luego, ¿qué va a hacer a continuación? Dice, esto permite, taca, taca, taca. ¿Qué quiere decir esto? Serían los resultados. Creo que todavía no son resultados. Sería como el objetivo de pronto. Suenan como objetivos, Nicole. Perspectiva teórica. Yo creo que son unos objetivos, es decir, esa metodología, ¿qué le va a permitir hacer? ¿Qué le va a permitir conseguir? Yo creo que son unos objetivos y fíjense que están escritos en infinitivo, que es algo común en los objetivos. Fíjense, presentar, ¿cuál otro? Abarcar, comprender, entregar, presentar. Sí, esos son los objetivos. Es decir, el uso de la noción de ficción como una metodología me permitirá conseguir tales cosas. Son objetivos, ¿verdad? Y por último, ¿qué tenemos en esta última oración? los resultados esperados. Sí, yo creo que, fíjense, él dice que va a usar nuevamente la noción de ficción literaria con el fin de mostrar lo potente que esta noción puede ser para configurar un tipo de subjetividad distinta a la impuesta por la necesidad del capital, ¿verdad? Y por otro lado, es resaltar que la universidad es un lugar privilegiado para fomentar la ficción literaria. Ahora, pareciera como que siguen siendo objetivos, pero porque están planteados también con infinitivos, pero tengan en cuenta que muchas veces los objetivos no están muy distintos de los resultados, porque los objetivos son los resultados que ustedes esperan conseguir. ¿Ok? Entonces, si planteamos objetivos, se supone que eso es lo que quiero lograr. Entonces, digamos, los objetivos resultados están como en el mismo campo semántico, ¿sí? Y fíjense, si miramos la estructura nuevamente, ¿qué tenemos? Primero, objeto de estudio, después tenemos una noción teórica y después tenemos unos objetivos y luego una especie de objetivo resultado.
¿Ok? Traten de ir identificando las distintas partes que estamos viendo en relación con lo que les solicitan las instrucciones para la elaboración del estado de la cuestión. Y este artículo está publicado en la revista Literatura, Teoría, Historia, Crítica, que publica el Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia y que es una de las más importantes en el país, de las que más trayectoria tiene. Es una revista que se publica anualmente y fíjense que el número actual, el más reciente, está dedicado a la literatura para niños y jóvenes. Es un número monográfico, ellos generalmente publican números monográficos. Ok, tengo otros por acá. A ver dónde están. Ok, este es para Katherine. ¿Ya estás lista, Katherine? Sí, señor. Ay, Katherine, no me di cuenta de algo. Profe. No me di cuenta. Ah, no, sí, aquí está el artículo en español. Perfecto. Sí, listo. Katherine, adelante. Gertrudis Gómez de Avellaneda y la intelectualidad formista cubana. Raza, blanqueamiento e identidad cultural en SAP. De José Gomarí. Sí. ¿Qué más? Katherine, el autor. De José Gomarí. Ok, José Gomari, perfecto. El resumen y las palabras clave. La novela SAP 1841 de Gertrudis Gómez de Avellaneda es una de las mayores contribuciones críticas del siglo XIX sobre la sociedad patriarcal y la esclavitud del sujeto de origen africano en Cuba. Sin embargo, SAP no es un texto abolicionista, como a veces se ha interpretado. El discurso racial concuerda en última instancia con las expectativas de la cultura dominante blanca. Este artículo sitúa la narración de Avellaneda como parte del proceso sociocultural del reformismo criollo que promovía la abolición gradual de la esclavitud con indemnización para los amos, la transición del trabajo esclavo al libre asalariado y sobre todo el blanqueamiento de la sociedad cubana. Palabras clave: esclavitud, raza, identidad cultural, blanqueamiento, reformismo, abolicionismo. Y abolicionismo. Listo, Katherine. Gracias. Entonces, vamos a volver desde el título. Fíjense que este título tiene una primera parte que es más general, que es el título propiamente dicho. Gertrudis Gómez de Avellaneda y la intelectualidad reformista cubana. Es curioso que, bueno, habla de la autora en general, sin embargo, después de este punto tenemos el subtítulo y el subtítulo tiene 3 variables: raza, blanqueamiento e identidad cultural, específicamente en la novela SAP, que es, como les dije antes, el último texto que vamos a leer en este curso. José Gomaris es el autor y vamos a analizar más detalladamente este resumen. Tenemos una primera oración bastante larga que voy a volver a leer en altavoz. Dice: la novela SAP 1841 de Gertrudis Gómez de Avellaneda es una de las mayores contribuciones críticas del siglo XIX sobre la sociedad patriarcal y la esclavitud del sujeto de origen africano en Cuba. ¿Qué papel viene a jugar esa oración en este resumen? Contextualización de la novela. O sea, no sé. ¿Está contextualizando la novela? Profe, yo siento que presenta el objeto de estudio a la vez que, digamos, recalca su importancia o relevancia, pertinencia.
Sí, pero algo más. Fíjense, tenemos como tres momentos aquí en esta oración. El primer momento es el planteamiento de la novela, ¿verdad? La novela Sam, 1841, de Gertrudis Gómez de Avellaneda. ¿Ok? Ese es el objeto de estudio claramente, aunque no completamente elaborado. Ok. Luego dice, es una de las mayores contribuciones críticas del siglo XIX. ¿Ok? Y ahí hay una valoración crítica, como dice Sebastián. Y luego dice sobre la sociedad patriarcal y la esclavitud del sujeto de origen africano en Cuba. ¿Qué hay allí? ¿Qué tenemos allí? Ahí tenemos algo nuevo, un elemento distinto. Profe, en ese tercer momento quizá introduce temas, ¿Y qué son esos temas en este contexto, Juan Sebastián? objetos de estudio, No ¿no? exactamente. O mm, Piensa en tu trabajo reciente, en el curso. perspectivas teóricas secundarias. No necesariamente. Chicos, lo que está haciendo es un balance del estado de la cuestión acerca de la novela. Está diciendo, esta novela ha sido estudiada de esta manera. Eso es exactamente lo que está diciendo. Dice, es una novela que ha sido muy importante para estudiar la sociedad patriarcal y la esclavitud del sujeto de origen africano en Cuba. ¿Estarían de acuerdo conmigo o no? Bueno, no me dicen nada, no los veo. Yo diría Profesor, que, ajá, eh, o sea, yo creo que sí podría tomarse como que hace un balance, digamos, de cómo se ha estudiado, pero lo hace como que de forma muy indirecta, o sea, no se deja como que tan explícito como quizás sería en un estado de la cuestión. pero fíjate, el sin embargo voltea la tortilla completamente. Es decir, si conectamos esa primera oración con la segunda, podríamos traducir fácilmente que lo que se ha hecho es esto, pero lo que yo voy a hacer no tiene que ver con eso, sino es esto. Allí es donde está la clave de esa transición entre unos antecedentes muy generales y, digamos, fíjense, ya aquí, ¿qué sería entonces esta oración a partir de sin embargo? ¿Cómo que funcionaría? Estaría una hipótesis. Es una hipótesis. ¿Quién habló? Isabel Acuña. Isabel Acuña. Excelente. Es una hipótesis. Dice, sin embargo, a pesar de que la hayan estudiado por su crítica a la sociedad patriarcal del siglo XIX y a la esclavitud del sujeto de origen africano, esta no es una novela abolicionista. Esa es una afirmación fuerte. Y además dice como a veces se ha interpretado, es decir, vuelve a cuestionar los antecedentes críticos de la novela. Y además tiene un dos puntos y plantea de una manera propositiva cuál es el tipo de lectura que el autor va a hacer de la novela. Dice que el discurso racial concuerda en última instancia con las expectativas de la cultura dominante blanca. En otras palabras, lo que quiere decir es que la novela no critica la esclavitud, sino que la novela, a pesar de que muestra escenas de esclavización, concuerda ideológicamente con las ideas sobre la esclavitud que hay en su momento histórico. Y eso es mucho decir, eso es una gran afirmación, y no por gusto José Gomari es uno de los grandes estudiosos del siglo XIX cubano. ¿Ok? Sigamos, ¿qué más hay allí? Entonces, luego, ¿qué plantea? Este artículo
¿Qué tenemos allí después? Pues yo creo que, o sea, se siente como una continuación de la hipótesis o los resultados. Los resultados, Juan Sebastián. Está planteando los resultados y el resultado básicamente es que SAP, lejos de ser una novela abolicionista, es considerada por José Gomari como una novela reformista, una novela que hace parte de todo un pensamiento reformista de la época que se caracterizaba básicamente por estos aspectos que él indica: promoción de la abolición gradual de la esclavitud, indemnizando a los amos, la transición del trabajo esclavo al libre asalariado y el blanqueamiento de la sociedad cubana. Es muy curioso, pero los abolicionistas del siglo XIX no son sujetos que estén buscando necesariamente el beneficio de las personas esclavizadas. Es decir, están viendo a los esclavizados como parte de una problemática social que hay que resolver. Y eso implica que la sociedad se blanquee, porque las personas negras son un peligro para esa sociedad y para los blancos. ¿Cómo haremos si vamos a abolir? ¿Cómo hacemos para que si yo compré esclavo no pierda mi dinero? Y todo ese tipo de planteamientos que son muy comunes en el pensamiento socioeconómico reformista del siglo XIX, no solo en Cuba. ¿Qué les pareció este resumen? Este está bastante elaborado. Y bueno, ahí nos adelanta un poco de la novela SAP que van a leer. Tenemos otro u otra voluntaria, porque ya se nos acabaron las voluntarias. Nadie más. Ok, María Camila. Entonces María Camila nos va a leer acuérdate María Camila, título, autor y resumen. Un viajero colonial. Escritura e historia en el Lazarillo de Ciegos Caminantes, de Pablo Martínez Gramuglia. El Lazarillo de los Ciegos Caminantes es entendido aquí como un ejemplo de la Perdón, María literatura Camila, de viaje. te lo voy a ampliar. Dame un segundo para que te sea más cómodo. Ok. Adelante, El María Camila. Lazarillo de los Ciegos Caminantes es entendido aquí como un ejemplo de la literatura de viajes, conjugado un arte de viajar y un relato de viajes. La falsa atribución autoral y otros elementos del texto revelan una intención oficial que, sin embargo, ofrece tanto como una teoría como una versión de la historia. Pese al carácter de viaje oficial, la visita, el narrador excede su función de reconocimiento y participa del clima de reformas modernizantes de fines del siglo XVIII con una doble estrategia de persuadir y proponer. La formación discursiva tradicional del relato del viaje, entonces, se ve resignificada como un modo de intervención en la realidad de un sujeto colonial comprometido a la vez con el espacio americano y la corona española. Listo, muchas gracias, María Camila. Vamos a volver sobre este resumen. Fíjense que tenemos, este es un estudio sobre el Lazarillo de Ciegos Caminantes, que es el texto del siglo XVIII, que ustedes deben haber leído en la última sesión asincrónica, cuyo taller se encuentra abierto todavía. Entonces, vamos a revisar este resumen, a ver qué elementos tenemos allí. Veamos primero esta oración inicial. ¿Qué plantea? El objeto de estudio
Sí, está planteando el objeto de estudio de una manera un poquito rara, pero sí, podríamos asumir, tenemos el título del libro que va a ser estudiado y nos está enmarcando en qué ámbito lo va a estudiar. Es decir, lo va a estudiar en el ámbito de la literatura de viajes, ¿verdad? Es decir, está planteando como el tema de la investigación y está de alguna manera asumiendo que la literatura de viajes en esta investigación tiene que ver con el arte de viajar, por un lado, y por el otro con el relato de un viaje. ¿Ok? Es decir, el arte de viajar en relación con recomendaciones de cómo viajar mejor, de técnicas para viajar, medios de viaje, etcétera. Y por otro lado, el relato que es resultado de este viaje. Ok, ¿qué tenemos luego? De perspectiva crítica, ¿Quién habla? María Camila. Ok, ¿por qué piensas, María Camila, que esa es la perspectiva crítica, la segunda oración? ¿Qué piensan los demás? Profe, yo creo que sería la hipótesis. Bueno, Es que, profesor, o ajá, sea, yo cuando veo esa oración, no sé, siento que está como caracterizando el, el, el objeto de estudio, o sea, como elaborándolo un poquito más, pero también veo como una cierta intención de hipótesis, no sé. sí, allí, ahí va más allá de la descripción y eso se debe a que está atribuyendo una función a la falsa atribución autoral. Es decir, el famoso autor este con color corvo o algo así, que se presenta como el supuesto autor del libro, es a lo que se refiere con la falsa atribución autoral. Pero Gramuglia está diciendo que esa falsa atribución autoral revela una intención ficcional. Es decir, ya está planteando algo, yo no sé, no me atrevo todavía a decir si a nivel de hipótesis o a nivel de resultado, pero lo que me está diciendo es que no se trata solamente de un relato de un viaje real, sino que al inventarse un supuesto autor, Carrió de la Bandera o el que haya sido el autor del Lazarillo de Ciego Caminante tenía una intención de hacer una historia ficcional, ¿ok? Y que esa historia, esa intención ficcional se ofrece en el libro tanto como teoría como una versión de la historia. Es decir, da una idea de cómo debe ser, es decir, da una especie de retórica de cómo debe ser un libro de viajes, de cómo el factor de la verdad tiene que ver con el libro de viajes y lo importante que son los libros de viajes para escribir la historia. Es decir, yo creería, por lo rotundo de este verbo, revelan, ¿verdad? Que Gramuglia se está yendo directamente a los resultados de su investigación. Quizás si fuera una hipótesis estuviera planteado de una manera más duditativa, con un verbo menos contundente, menos realizado, me parece a mí. Yo lo asumiría como un resultado
¿Y qué pasa después? ¿Qué plantea después? ¿Qué creen que pasa en las otras dos oraciones? Profesor, yo siento que sigue hablando de los resultados. Sigue hablando de los resultados. Aquí tenemos un resumen que prácticamente lo que hace es dar resultados. Es decir, tiene una oración inicial que nos ubica un poquito, es decir, de una manera un poquito abstracta o general en el objeto de estudio, y de allí en adelante se lanza a los resultados. Y los resultados son bastante contundentes, los resultados son explicativos. Cada uno de estos resultados implica la combinación de varias variables. Está diciendo, esto pasa por esto y esto pasa por lo otro. Es decir, es un trabajo que se siente muy seguro de sí mismo, de sus resultados. Tengan en cuenta que como ustedes van a escribir un resumen de algo que no han escrito todavía, ustedes pueden usar el futuro, los verbos en futuro. Ustedes pueden decir, en esta investigación se estudiará la representación de los animales en el lazarillo de ciegos caminantes de Alonso Carrió de la Bandera. El artículo se propondrá caracterizar los procesos de doma de las mulas, tanto en el caso de los indígenas como en el caso de los se me olvida. De los tucumanes. Sí, que los tucumanes que son, ellos son los guachos, ¿cómo es que le llama? Esa palabra tan asociada con los argentinos, se me olvida ahora. ¿No se acuerdan ustedes? ¿No se acuerdan? Bueno, Juan Sebastián revela que ya lo ha leído, pero hay una palabra, no me acuerdo ahora. Él se refiere a los tucumanes como son una especie de criollos pobres que viven ruralmente y que no necesariamente viven de acuerdo con las normas de la civilización europea. ¿Ok? Entonces, este es otro tipo de resumen complejo. Y para terminar, me gustaría que leyéramos necesitamos... Isabel, ¿tú quieres ser voluntaria? Sí. Adelante, por favor. ¿Lo podría ampliar un poquito? Que no voy Sí. El adulterio borrado en SAP 1841 de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Carolina Rodríguez. Eso no lo leo. Turovicián, está un poquito difícil de leer. Sí. En SAT 1841. La escritora cubano-española Gertrudis Gómez de Avellaneda presenta el adulterio femenino, al mismo tiempo que lo oculta. Estudios anteriores han examinado el mensaje antiesclavista de la novela y su vocación feminista, sin advertir que Gómez de Avellaneda también asoma el tabú de la infidelidad, anticipando uno de los tópicos por excelencia del realismo literario,
que vendría décadas después. Al final de la novela, Carlota, la protagonista, se ausenta de casa para ir al campo e imaginar un romance interracial con el fallecido esclavo Zack, como respuesta a una amarga experiencia matrimonial. Carlota visita obsesivamente la tumba del mulato correspondido a su amor. Póstumamente. Esta obra romántica se estudia en relación con los manuales de conducta y revistas femeninas y a la luz de las teorías de Michel Foucault sobre las sexualidades periféricas. En Zack Gómez de Avellaneda desarrolla e intensifica la incipiente beta feminista que contienen estas publicaciones y proponen un antimanual de matrimonio que prescribe el adulterio frente a la inexistencia de una ley de divorcio. Ok, muchas gracias, Isabel. Bueno, vamos a analizar porque este resumen tiene varios elementos. Veamos primero la primera oración. ¿Qué tenemos aquí? Está el objeto de estudio. No estoy seguro de eso. Sí está el objeto de estudio, pero está planteado de una manera que implica otra cosa. El objeto de estudio está implícito, pero tenemos un planteamiento aquí de otra naturaleza. ¿Qué sería? Fíjense, en SAP 1841, la escritora cubano-española Gertrudis Gómez de Avellaneda, ahí no hay nada, pero aquí ahora sí presenta el adulterio femenino al mismo tiempo que lo oculta. ¿Qué tipo de afirmación es esa? Creo que se dice paradójica, ¿no? Sí, es paradójica, pero dentro de digamos, dentro de las partes de una metodología de la investigación, esa es su hipótesis, muchachos. Es una hipótesis, claramente es una hipótesis. Está diciendo, ella lo presenta, pero al mismo tiempo lo niega. Ese es el elemento inicial de su hipótesis. Lo que ella quiere demostrar es que la novela habla del adulterio, pero niega al adulterio. Así lo leo yo. Miremos. O sea, ¿sí? de que el objetivo de estudio es el adulterio femenino y la hipótesis que al mismo tiempo lo oculta. Es decir, podíamos plantear eso así de esa manera, Isabel, que el objeto de estudio es el estudio del adulterio femenino en la novela Sad de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pero la autora no se limita a decirnos que va a hablar del adulterio femenino, sino nos adelanta una hipótesis de la manera en que ella cree que el adulterio se representa en esta novela. Es decir, la manera en que al mismo tiempo que se representa, el adulterio es negado, es ocultado. ¿Ok? En ese sentido, pareciera asumir una función hipotética. ¿Ok? Esta otra segunda oración bastante larga, ¿qué función cumple? Hace como el balance de cómo se ha estudiado el objeto de estudio. ¿Cómo se llama eso, Sebastián? Balance de estado de la cuestión. Exactamente, ahí tenemos el balance del estado de la cuestión. Esto es prácticamente casi el último párrafo de un estado de la cuestión.
Dice, estudios anteriores han examinado el mensaje antiesclavista de la novela. Esta sería una de las tendencias críticas más comunes en el estudio de la novela, y también han estudiado su vocación feminista. Esa sería otra tendencia crítica, pero plantea Rodríguez Tazuridisian que, aunque han estudiado aquellos temas, no han estudiado el tabú de la infidelidad, que anticipa para ella uno de los tópicos más importantes del realismo literario. Y allí se vuelve importante esa afirmación, porque está diciendo, al estudiar la infidelidad, Gertrudis Gómez de Avellaneda está tomando distancia del romanticismo literario, que es el movimiento en el que se la ha encasillado para empezar a tener unas manifestaciones ya realistas, como serían luego las de Mercedes Cabello de Carbonera en Blancasol, por ejemplo, donde aparecen ejemplos más descarnados de crítica social y del papel de la mujer en la sociedad. Ok. Y ahora, ¿qué sigue? Dice, al final de la novela, Carlota, la protagonista, se ausenta de casa para ir al campo e imaginar un romance interracial con el fallecido esclavo Zap. Como respuesta a una amarga experiencia matrimonial, Carlota visita obsesivamente la tumba del mulato, correspondiendo a su amor póstumamente. ¿Qué son estas dos oraciones? Profe, pues yo siento que está retomando aspectos del objeto de estudio para quizá argumentar un poquito la hipótesis o resultados que espera. Ok, ¿y cómo se llama esos elementos del texto que nosotros utilizamos para argumentar nuestro objeto de estudio? Citas. Técnicamente son citas. En el lenguaje de la metodología de la investigación hablamos de evidencias. Estas son sus evidencias. Es decir, para ella poder llevarnos a los resultados que ella nos quiere anunciar, primero tiene que mostrar como evidencia que ella asume, qué pena hacer spoiler con respecto a la novela, que cuando Zap muere, se me olvida el nombre de la protagonista, Carlota. Cuando Zap muere, Carlota visita reiteradamente a Zap en su tumba, y eso es lo que, esa infidelidad póstuma es la que asume la autora como muestras de infidelidad. Es decir, Carlota no se atreve a tener una relación amorosa en vida con Zap, porque Zap es un mulato, esclavo, y ella es una señorita blanca, un poco empobrecida, pero blanca. Sin embargo, cuando después de muerto Zap, comienza a visitarlo en su tumba, y es lo que la autora asume como muestras de infidelidad. Ella necesita darnos estas evidencias para luego plantear que esta obra romántica se estudia en relación con los manuales de conducta y revistas femeninas y a la luz de las teorías de Michel Foucault sobre las sexualidades periféricas. ¿Qué está haciendo en esta oración? Está planteando la perspectiva teórica. Está planteando la perspectiva teórica, que son las teorías sobre las sexualidades periféricas de Michel Foucault. Pero ¿qué más está haciendo acá? Podría decirse que está planteando también la metodología. Exactamente, nos está planteando la metodología, porque nos está diciendo que ella estudia la novela
en relación con los manuales de urbanidad y con la revista femenina de la época. Ese es el método, la metodología que ella está empleando en su estudio. Excelente, Juan Sebastián. Y finalmente, ¿qué dice? En SAP, Gómez de Avellaneda desarrolla e intensifica la incipiente beta feminista que contienen estas publicaciones y propone un antimanual del matrimonio que prescribe el adulterio frente a la inexistencia de una ley de divorcio. ¿Qué es esta última oración? Ya hablamos de hipótesis. No recuerdo si ya la identificamos. Habíamos dicho que la hipótesis era esta primera que estaba acá, que presenta el adulterio femenino al mismo tiempo que lo oculta. Podría decirse que Ya, entonces la entonces, última oración son los resultados. Yo diría, sí, que son los resultados. Pienso que ha sido un ejercicio bien interesante. Hay cosas que solo van a poder aprender en la práctica y en este caso específico yo les recomiendo que a la hora de que ustedes vayan a escribir el resumen de su propuesta de artículo, ¿ok? Lean en lo posible muchos resúmenes sobre su objeto de estudio. Es decir, como otros autores que han escrito sobre ese mismo objeto de estudio enfocan sus resúmenes. Y no es para que ustedes copien lo que ellos dicen, sino para que ustedes vean cuál es la retórica, cómo se organizan estas oraciones, cómo se concatenan las oraciones. Tengan en cuenta que el resumen debe presentarse generalmente en un solo párrafo, ¿verdad? La extensión no es muy flexible. Menos de 150 es un problema, más de 200 es un problema. Esas oraciones tienen que conectarse de alguna manera entre sí, pero tampoco se pueden dar el lujo de hacer una transición demasiado grande porque entonces no les alcanza el espacio. Digamos, ustedes están resumiendo, pero las oraciones tienen que conectarse entre sí y eso es muy importante, ¿verdad? Veamos un momentico para terminar las instrucciones. Fíjense qué elementos debe tener el resumen. Debe tener un título y un subtítulo. Este título y este subtítulo pueden ser provisionales, podrán cambiar más adelante. Deben tener un resumen y ese resumen tiene que incluir el objeto de estudio, la perspectiva teórica, si la hubiera, si no hay una perspectiva teórica, no tienen por qué incluirla. La pregunta específica y la hipótesis y o resultados esperados. Tengan en cuenta que en este sentido yo les decía que podría serles útil tener un microproyecto de investigación que continuara. De todas maneras van a hacer cosas que si no las hacen ahora las van a tener que hacer cuando escriban el artículo, porque el artículo se las va a pedir, ¿verdad? Entonces piensen que ustedes lo que están avanzando, si escribieran un proyecto, esas cosas lo que están haciendo es avanzando la escritura del artículo, lo mínimo como para poder plantear el resumen, ¿verdad?
El objeto de estudio ya lo tienen, tendrían que enfatizar cuál es el aspecto que van a tratar. La hipótesis tendrían que pensarla. Ya te doy la palabra, Wailin. Y los resultados esperados que a veces se confunden en el lenguaje con la hipótesis. Digamos, yo pienso que la diferencia es que quizás la hipótesis es un poquito más tentativa, tiene un lenguaje menos afirmativo, menos seguro. Eso va sobre todo en el uso de los verbos y quizás en el uso de algunas formas, digamos, algunos elementos de la redacción, mientras que los resultados tienden a ser mucho más definitivos. Y les insisto que ustedes pueden usar verbos en futuro para que se sientan más cómodos, no se sientan como mentirosos planteando cosas que no han hecho, sino usan verbos en futuro de cosas que ustedes se proponen hacer. ¿Ok? Wailin. Menos mal que dijo lo de mentiroso, porque ya le iba a decir que usted nos mandó un artículo en el que salen los resúmenes en pasado. Entonces me estaba preguntando por qué el profesor habla de futuro. No, pero no le iba a decir eso. ¿En cuál artículo? Uno de una página web, yo se lo señalo. ¿Te lo mandé a dónde? No, lo mandé en el grupo de estudio. Pero bueno, ya les dio la explicación a ellos de por qué en futuro. Pero yo sí quedé con la duda. Bueno, profe, no sé si ya les habló del taller de ponencia. No, no les he hablado. Bueno, precisamente. Pero bueno, déjame aclaro eso, que tu duda, y luego me gustaría que proyectaras el afiche si lo tienes allí. Sí, Wailin, al principio yo expliqué que hay como dos tipos de resumen. Un resumen que es el resultado de un artículo ya escrito, en el cual ustedes perfectamente pueden usar el pasado en el sentido de, en este artículo se analizó y se presentó, etcétera, o un tipo de resumen en el cual funciona más como una propuesta de un artículo que no necesariamente está escrito, como es el caso de la dinámica de escritura que seguimos en el curso. Es decir, ellos básicamente lo que van a hacer es pensar en su artículo y hacer una propuesta, proponerlo, imaginarlo, inventarlo de alguna manera antes de haber escrito el artículo como tal. Adelante, Wailin. Bueno, chicos, primero, ese taller usted nunca lo hizo con nosotros y creo que es muy bueno. Les va a servir, se los digo yo que estoy en séptimo, les va a servir mucho y ahora que lo estaba viendo, me sirvió hasta a mí. Lo segundo es que les traigo la solución a sus problemas o aparte de sus problemas. Y es que tengo entendido por lo que estuve escuchando que ustedes tienen que hacer. Me avisan si se proyecta. ¿Le sale? No, no se ha proyectado. Ahora sí. Ya. Ok. No sé para cuándo es la entrega que ustedes tienen de su resumen. ¿Alguien me puede decir para cuándo es? Unos en Para el 2 lunes. días y otros en 4 días. ¿Cómo? Repitan. Unos en 2 días, o sea, pasado mañana, y otros para el lunes. Comprendo. Ya entiendo por qué estaba para el 2 el taller. Bueno, el taller antes estaba para el 2, o sea, para este sábado. Y después lo pasamos para el 9. Ya, pero ya entiendo por qué el profesor lo había puesto para el 2. Bueno, el punto es que en este taller van a saber cómo elaborar su propuesta de ponencia. Está enfocado para el coloquio, pero en realidad, digamos que todo hace parte de lo mismo. Y esto también les va a servir para la materia. O sea, todas las dudas que ustedes tengan, no piensen que son bobas, no piensen que de pronto ya las dieron en clase. Ese es el espacio precisamente para hacerlas. El taller va a estar dirigido por Alma Álvarez Leotó, Edgar Rodríguez, Carla Valle. Los tres son tesitas del profesor Kevin. Y por Susana Medrano y Inés Lozano, que son estudiantes de 5º semestre, y por mi persona, que soy estudiante de 7º semestre.
Entonces ese día les vamos a enseñar, o bueno, ya esto ustedes lo saben prácticamente, van a terminar de perfeccionar o de pulir su elaboración para presentar su ponencia. Y como les dije, ese es el momento para que ustedes hagan todas sus preguntas. Ese es el momento para que pregunten por toda la parte metodológica, desde el estado del arte, desde cómo hacer un título. No sé si ya ustedes tienen hecho su título, ya lo pensaron, o de pronto creen que tienen un buen título, pero al momento que el profesor les califique, vamos a que el título no está nada bien. Ese es el momento. Lleven lo que tengan. Si tienen un título que creen que es el título estrella, llévenlo y en ese momento lo podemos ver, podemos darles tips, podemos decirles si está bien o podemos decirles cómo mejorarlo. Otra cosa, para este taller deben llevar, nosotros vamos a hacer una publicación, deben tener su objeto de estudio y su tema de investigación, pero imagínense si ya ustedes van a entregar el resumen, o sea, ya ustedes están súper adelantados. Entonces, de todos modos, aunque ustedes le hagan la entrega al profesor, vayan al taller, porque recuerden que esto no solo queda en la asignatura de Crítica 1 o Corrientes 1, sino que esto le va a servir para otras asignaturas, les va a servir para su proyecto de grado. Te los digo yo que estoy haciendo tesis, después no estén corriendo, después no entiendan nada. Y otra cosa que les quiero decir y que nadie se las va a decir es que este taller que les estaba haciendo el profesor ahora, nunca ningún profesor lo va a hacer, ni nos los hizo. Yo nunca lo recibí. Y les va a servir tremendamente. Y de pronto ustedes ahora no entiendan y les parezca aburridor y les parezca cansón, pero cuando estén en semestres mayores, en sexto, séptimo, octavo, que empiezan a hacer puro proyecto de investigación, que los profesores lo único que mandan son ensayos, van a decir, hey, este taller del día de hoy me sirvió. Entonces, nada, chicos, los espero por allá, los espero en el taller y ya saben, hagan todas sus preguntas y no nos tengan pena. No nos tengan pena, que en serio nosotros pasamos por lo mismo que ustedes, pero aquí estamos. Entonces, ya saben. Bueno, gracias, profe. ¿Y no les dijiste que la transmisión va a ser a través de un Facebook Live, el Facebook Live de Crítica Práctica, Práctica Crítica, un coloquio, y también en el portal de YouTube del coloquio? Guaylín estudió marketing literario, si no se han dado cuenta, ¿no? Lo que no les venda Guaylín no se lo vende nadie. Les quería decir, ¿cómo? Que Nicole es la de marketing literario. Bueno, ahí tienen ustedes una alianza. Les quiero decir algo. Yo aspiro a mañana hacerles llegar sus trabajos revisados a todos. El método que voy a hacer es compartírselos en Google Drive. Es decir, yo voy a tener todos los trabajos en Google Drive y específicamente el de ustedes lo voy a compartir con su correo, el correo que yo tengo, que en la mayoría de los casos son correos institucionales. Ok, si yo tengo alguna dificultad para enviar ese correo mañana, yo no descarto la posibilidad de que yo voy a extender el plazo para la entrega del resumen, para que ustedes tengan un poquito más de tiempo. ¿Ok? Igual recuerden que básicamente lo que les va a servir de este primer momento es el balance que realizaron, bueno, el planteamiento del objeto de estudio al inicio del estado de la cuestión y el balance que hacen al final. Todo lo demás lo van a revisar para luego incluirlo en el artículo. ¿Ok? Entonces yo espero mañana ustedes están recibiendo eso y si no es así me comunicaré con ustedes para hacerle una extensión en la entrega del resumen. ¿Ok? Dejo de grabar y nos vemos mañana en el curso de crítica. ¿Ok? Juan Sebastián. Profesor, yo tenía una última pregunta.